La visión, el lema de la iglesia, el eslogan de este ministerio: transformados para transformar. Y yo quiero decirles, comenzar diciéndoles algo. Quizás ya usted en la alabanza y en la adoración ya fuiste bendecido. Pero si todavía no ha recibido algo de parte de Dios, quiero decirle que espera en este momento tu bendición. Cuando vengas a la iglesia, venga con la expectativa de ser bendecido. Amén. Y una de las maneras que Dios nos bendice es a través de su palabra. De hecho, Proverbios capítulo 4 dice que ella imparte vida a los que la hallan. Amén. Ella es vida para nosotros. ¿Qué? La palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. O sea que la palabra es un espíritu vivificante. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo. Dijo: Adán, alma viviente, pero Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Qué significa esto? Que Jesús y la palabra es lo mismo. Amén. Jesús y la palabra es ¿qué? Es lo mismo. No se me distraigan, por favor, no se me distraigan. Entonces, en este momento, crea que Dios te va a bendecir. Porque tú vas a recibir no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Va a haber una palabra, va a haber una frase que puede cambiar tu manera de pensar, que puede cambiar tu manera de hablar, que puede cambiar tu manera de vivir, que puede cambiar tu destino. Si usted se mantiene alerta a lo que va a suceder de aquí en adelante, en este tiempo, en este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a recibir la palabra de Dios, la indestructible, la inquebrantable y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Ella tiene el potencial para bendecirte en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Cuando pierdes el enfoque, el secreto del éxito de toda persona cuando emprende algo es que siempre se mantenga enfocado. ¿Cierto? Un emprendedor, un empresario, un deportista, un estudiante. Yo recuerdo cuando yo era un estudiante, siempre procuraba mantenerme enfocado, que nada me hiciera salir. ¿Por qué? Porque muchos son los que comienzan el colegio, pero pocos son los que terminan. Aún la universidad, muchos la comienzan, pocos la terminan. Muchos comienzan su vida cristiana, pero pocos perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Porque no mantuvieron su enfoque. Porque en algún momento de su vida se desenfocaron y perdieron. Entonces, lo que te va a asegurar el éxito en la vida, en todo lo que tú hagas, es que te mantengas enfocado. Hay personas que llegan a la iglesia durante 3 meses, 6 meses y ni más uno las vuelve a ver. Son como el cometa Halley. Lo vieron pasar y ni más. Entonces, tenemos que mantenernos enfocados. Por estos días hay un joven en Colombia que está de moda, se llama Ángel Barajas. ¿Lo conocen? ¿Cierto? Medallista olímpico, medalla de plata. Y es que cucuteño, ¿cierto? Cucuteño, gloria al Señor. Yo no soy cucuteño, pero me alegro por él. Pero escuchando la vida de él, su testimonio, fue un joven que de niño a los 6 años comenzó esta disciplina de la gimnasia. Cuando tenía 8 años, dice su entrenador que se lo llevó para Cartagena, y allá se encerraron en un, no sé cómo le llama, es gimnasio, no sé cómo le dirá, en un coliseo, durante 3 meses, a la edad de los 8 años.
practicando, practicando, practicando. Normalmente es un joven que puede durar 8 horas al día. Hace una rutina de 8 horas al día, practicando. Pero ¿qué vi en este joven? Que toda la vida se ha mantenido enfocado. Toda la vida se ha mantenido enfocado. Y algo que me llamó la atención es que él le decía al periodista que cada vez que él se iba a acostar, hacía un ejercicio. ¿Cuál era? Un ejercicio de imaginación, de visualización. Y el periodista le decía, ¿para qué? Él decía, para no perder el enfoque. Lo que yo quiero es lo que yo me estoy visualizando. ¿Y qué visualizaba él? Él visualizaba las rondas que hacía, ¿cierto? En su mente las visualizaba, pero también se visualizaba un día llegar a los Olímpicos y ganar medalla. Y con el periodista entró a la habitación donde él duerme y al lado de su cama tenía todas las medallas que había ganado a nivel nacional, y en el otro lado de la cama tenía todas las medallas que había ganado a nivel internacional, porque ha sido medalla de oro a nivel mundial y panamericano y bueno, un montón de cosas. Pero el periodista le dijo, en el centro de la cama hay un espacio en blanco, ¿por qué no hay medallas ahí? Dijo, porque ahí van a ir las olímpicas, las medallas que me voy a ganar en los olímpicos. Miren eso, y ya la tiene. ¿Por qué? Porque toda su vida se enfocó en esto. Un muchacho que los fines de semana no salía a parrandear, no trasnochaba o no trasnocha. Hacía lo que el montón de sus amigos no hacía. ¿Cierto? Por eso hay un dicho que dice que si tú quieres hacer lo que la mayoría de la gente, si tú quieres llegar donde la mayoría de la gente no ha llegado, tienes que comenzar a hacer lo que la mayoría de la gente no hace. ¿Sí? Enfocarse. Porque la mayoría de la gente lo que hace es simplemente darle rienda suelta a su cuerpo, complacerlo en sus placeres, ¿cierto? En todo, y ahí es donde fracasamos. Entonces tenemos que estar enfocados. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, por favor. 2 de Timoteo 2, 3. Dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo está haciendo aquí una analogía, o sea, una semejanza de lo que un soldado debería hacer cuando está prestando su servicio militar para ser efectivo, para ser eficaz y ser una pieza clave en todo el andamiaje de un ejército. Y él dice, el soldado, mientras está en la milicia, él no se ocupa de las cosas de la vida civil. El buen soldado está enfocado ¿qué? En la milicia, en repasar las tácticas que le han dado en el cuartel, en el batallón, en cómo aprender cada día a manejar mejor su arma o las armas que tiene a su disposición, en cómo desarrollar un mejor físico, en cómo moverse en el campo de batalla. Él está enfocado en eso. Él no está enfocado diciendo, uy, ya viene el fin de semana, voy a salir, me voy a ir a rumbear con fulana de tal o con fulano de tal, nos vamos a ir a tomar. No está pensando en eso. El buen soldado está enfocado. Y el apóstol Pablo dice, así espera Dios de
El cristiano, porque el cristiano, nosotros los hijos de Dios, somos soldados que fuimos llamados por Jesucristo. El soldado en lo secular hace eso para agradar a su comandante, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que mantenernos enfocados en nuestra vida cristiana, enfocados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Cristo. Amén. De manera que no podemos distraernos con los coqueteos que el mundo nos hace. Mire, yo medito mucho en esto, y esta generación, la que estamos en este tiempo, no ha habido otra generación a través de la historia de la humanidad que sea tan expuesta a la tentación. No ha habido otra generación donde esté expuesta al pecado como esta. Somos una generación muy provocada al pecado. Por eso antiguamente, para que Satanás dañara a un joven, tenía que sacarlo de la casa, llevarlo a la discoteca, envolverlo con malos amigos, para envolverlo en el trago, en las drogas. Hoy día no, hoy día Satanás está dañando a los niños y a los jóvenes ahí en la casa, en la sala de su casa, en el cuarto, si tiene un televisor o tiene un celular. Eso es lo único que necesita Satanás. ¿Por qué? Porque en la pantalla están una cantidad, miles de tentaciones. Y por eso hoy más que nunca este llamado a la iglesia de mantenerse enfocada tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia, de que nos mantengamos enfocados. Mis amados, el que se distrae, pierde. El que se distrae, pierde. Entonces, hay personas, hay cristianos que por estar enfocados se van al mundo. Perdón, por no estar enfocados se van al mundo. Y pierden su esposa o su esposo, pierden sus hijos, pierden el gozo, pierden la paz, pierden dinero, terminan fracasados económicamente, arruinados, y lo peor aún, han perdido hasta su salvación. ¿Por qué? Porque un día estaban bien, caminando con Cristo, siendo bendecidos con Cristo, pero un día dijeron: no, ya estoy bien, yo me relajo, yo fluyo con el agua, ya tengo la experiencia. Y decidieron relajarse, y en ese relajamiento espiritual perdieron su rumbo. Tremendo, tremendo. Y esto no puede suceder así. Quiero presentarles un personaje bíblico que sufrió mucho para llegar a la fama, a la cima, a la cima de su éxito. Y cuando estaba allí en la cima de su éxito, el hombre dijo: ya lo he ganado todo, ya lo he conseguido todo, relajémonos. Y se desenfocó. Y cuando se desenfocó, vino tremendo problema para él y para su familia, y vino su pérdida. Y ese es el rey David. Entonces vamos a 2 de Samuel, por favor. 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 4 versículos de ese capítulo 11. El resto de la historia voy a tratar de narrársela, de resumírsela, pero el resto de la historia, que son los capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, le queda de tarea para que usted la lea en su casa. ¿Listo? 2 de Samuel 11, 1, 4. ¿Estamos? Aconteció
al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en casa en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tremendo. Pero mire lo que dice el versículo 1. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que solían salir los reyes a la guerra. ¿Qué hizo David? ¿Fue? No. Envió a su comandante, a su máximo comandante, Joab. Pero él dijo: yo me quedo acá. ¿Por qué lo hizo? Bueno, David, después de 13 años, llegó al poder. Fueron 13 años muy duros donde fue perseguido a muerte por Saúl, el rey anterior. Sufrió mucho, padeció mucho. Y luego que fue rey, todas las batallas donde él salía, él las ganaba. Y como era ya un campeón, dijo: no, ya yo no necesito salir más a la guerra, que vayan mis soldados, yo me relajo. He peleado mucho, todo lo he ganado, ya que más. Y él no estuvo donde debería estar. ¿Sabe que cuando uno se desenfoca, no está donde debería estar? Hay personas que en este momento deberían estar aquí o en una iglesia, pero quizás hoy están en un hospital o están en cualquier otro lugar, o están en un cementerio, están en una cárcel. ¿Por qué? Porque un día se desenfocaron. Y eso le pasó a David. Un día él se desenfocó. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Y cualquiera puede decir: bueno, yo llevo 10 años en el Evangelio, todos estos 10 años he orado, he estudiado la palabra, no he faltado un solo día a la iglesia, no me he perdido ningún servicio de la iglesia, todo lo que el pastor proyecta para hacer, todas las actividades yo estoy apoyando. Ay, pero ya me cansé, ya está bueno, yo creo que ya lo he conseguido todo, me voy a relajar, voy a darme unas vacaciones espirituales. Entonces ya no voy a orar. Entonces ya no me congrego tanto. Ya la Biblia, yo la Biblia ya me la sé, ya para qué más. ¿Y qué pasa? Se relaja y se desenfoca. ¿Y sabe qué le pasa a un cristiano que se desenfoca del Señor? Escúcheme en esto: se vuelve vulnerable al pecado. ¿Se vuelve qué? Vulnerable al pecado. Se vuelve débil frente al diablo. Y entonces los papeles se invierten. En vez de Satanás salirle huyendo al cristiano, ahora Satanás se le viene encima al cristiano. En vez de Satanás estar debajo de la planta del pie del cristiano, del creyente, entonces ahora ese creyente, por estar desenfocado, por haberse desconectado del Señor, ahora tiene a Satanás encima de él. Y uno va donde esa persona y le dice: vuelve a la iglesia. Ay, no, y le saca las 1000 excusas. ¿Por qué? Porque ya en él está gobernando otro. Está gobernando otro. Por eso el Hijo de Dios no se puede descuidar. No podemos descuidarnos, ni siquiera en Nochebuena, porque no sabemos.
Satanás no duerme. No podemos descuidarnos, mis amados, porque lo que hay que perder es mucho. Aunque la salvación a ti no te haya costado nada, déjeme decirle que la salvación que tú tienes es muy costosa, es muy cara. La salvación que tú tienes quizás a ti no te costó nada, pero a Jesucristo le costó toda la vida, le costó su vida, le costó padecimiento, le costó sufrimiento, le costó sangre, le costó muerte. Como para que usted la venga a tener en poco. Tú no puedes, nosotros no podemos darnos el lujo de desenfocarnos, de alejarnos del Señor. Porque no es solamente la salvación, es el establecimiento de un propósito que Dios ha colocado en tu vida. Cuando usted nació cuando usted nació y vino a esta tierra, contigo venía un propósito único, específico. ¿Sabe usted por qué existe? ¿Sabe por qué usted está en esta tierra? Porque usted tiene que hacer en esta tierra algo que ninguna otra persona puede hacer. Solo usted. Y es en esa unidad con el Señor, con su Espíritu, con su palabra, que debemos encontrar nuestro propósito para ponerle pasión a nuestra vida espiritual. Para venir a la iglesia con pasión, para ir a la palabra con pasión, para ir a la presencia del Señor en la oración con amor, con pasión, porque me gusta. Amén. Pero todo eso se va al traste cuando nos desenfocamos. Y cuando David se desenfocó, entonces se hizo vulnerable. Y dice que estaba durmiendo, almorzó, hizo la siesta, se levantó en la tarde, se subió a la terraza, a la azotea de su casa, comenzó a caminar en la terraza y de pronto allá abajo vio una hermosa mujer que se estaba bañando. Y no contento con las que tenía, porque tenía un montón, dio una orden, le dijo: tráiganme a esa mujer. ¿Y quién es esa mujer? Y esa mujer nada menos y nada más que era la esposa de un soldado que amaba a Israel, que amaba a David y que estaba dispuesto a dar su vida por Israel y por su rey. Pero a David eso no le importó, que era la esposa de un soldado, y aún así se acostó con ella. Tremendo. O sea que la embarrada de David fue grande. Fue una embarrada grande. Se había vuelto vulnerable al diablo. Cuando un cristiano se desenfoca y cae en pecado, se vuelve vulnerable a Satanás. No puede resistir al diablo. La Biblia dice que usted y yo podemos resistir al diablo y hacerlo huir. Pero cuando le damos entrada al pecado en nuestra vida, no podemos con el enemigo. ¿Qué es el pecado? El pecado en el cristiano no es otra cosa que usted le abre la puerta al diablo y le dice: entra a mi casa y haga lo que usted quiera. Eso sucede cuando pecamos. Le damos libre entrada al diablo a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, para que él haga lo que quiera. Y él llega y él viene sin consideración. Él no sabe qué significa la palabra misericordia. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y eso pasó con David. Esta mujer estuvo con David
Él la despachó para su casa y unos días después ella le manda la razón y le dice: estoy embarazada. El pecado se comenzó a notar. Y David dijo: eso no hay problema. Yo a este problema le voy a dar una solución. ¿Y qué solución le dio David? David le dio una solución humana. Cada vez que usted a un problema humano le dé una solución humana, el resultado va a ser un problema mayor. A los problemas humanos hay que darle soluciones divinas. David, al saber que esta mujer estaba embarazada, él tenía dos cosas, dos opciones, dos caminos. Uno, reconocer su pecado, ir a la presencia del Señor y reconocer su error y decirle: Señor, porque él ya lo había hecho en tiempo anterior, de reconocer su error y decirle: Señor, la he embarrado con esta mujer, he pecado, perdóneme, ¿qué hago? Y Dios lo hubiese dirigido, Dios le hubiese dicho: haga esto, pero él no. Él dijo: yo tengo la solución. Yo la tengo. Como yo, no hay otro. ¿Y cuántas veces uno como pastor va donde el hermano, donde la hermana que no anda muy bien y uno le dice: mire, es por acá? Y dice: no, pastor, tranquilo, que eso todo yo lo tengo sobre ruedas. Usted no se preocupe. Todo está fríamente calculado, como el chapulín. ¿Y qué hizo David? Dijo: yo mando a traer a este hombre de la guerra y lo mando a dormir con la mujer. Luego él va a creer que ese bebé es de él y colorín colorado, este cuento se ha acabado y yo quedo bien. Pero resulta que el plan le falló. Este hombre no fue a dormir con la mujer, sino se quedó afuera. Y cuando vio que el plan A le falló, entonces dijo: ¿y ahora qué hago? Entonces David hizo con su error lo que los médicos hacen con sus errores: echarle tierrita. Dijo: aquí no hay otra cosa que tenga que mandar matar a este hombre. Y lo mandó a la guerra y le dio órdenes a su general que lo pusiera al frente de la guerra y que cuando salían los enemigos retrocedieran, lo dejaran solo a él para que los enemigos lo mataran. Entonces el pecado fue que creciendo. Ya no solamente fue un pecado sexual, sino ahora viene un pecado de muerte. Tremendo. A un problema humano le dio una solución humana. Resultado, problema mayor. Ninguno de nosotros de los que estamos aquí, estamos exentos a fallar. Estamos exentos a pecar. Mis hermanos, pero cuando eso venga, y ojalá no venga, lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor. Ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia del Señor. Una de las cosas que nosotros los hombres somos débiles es por los ojos, con respecto a las mujeres. Nos cautiva lo que vemos en las mujeres. Y más si viene a nosotros una mujer que nos provoque. Es más tremendo. Pero ¿sabe a mí qué me ha dado resultado? Que me ha fortalecido. Tener una excelente comunión, una excelente comunicación con mi esposa. Y una excelente confianza con ella. Y yo soy de los que le he dicho a mi esposa: mami, tal mujer ha venido a mí, me dijo esto y esto y esto. O de los que le he dicho: mi amor, tal persona. Tome su Biblia, por favor, que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a poner en línea nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y no sabe cuánto. Y le vamos a dar órdenes para que reciba la palabra.
¿Listo? Porque somos una. Es que por favor, si usted tiene un celular, apáguelo, hemos cultivado la confianza, póngalo la comunicación. en silencio o en vibrador para cuando le suene, donde David no hubiese visto interrumpa, a esta mujer ¿ok? desnuda, claro. Y si tiene la Biblia en el celular, bueno, listo, Se sintió tentado, ¿cierto? úsela. Las hormonas, la Levante su Biblia. de nadie se lee. Comenzó Amén. a subir. Y diga conmigo, esta es mi Biblia. Del Señor. Yo soy lo que ella dice que soy. A muchas Yo veces tengo fue- lo que ella dice que tengo. y le hubiese Y yo costado puedo hacer todo lo que ella dice que puedo y hacer. esto y esto. En esta mañana Créeme que hasta ahí hubiese dispongo todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo No podemos para recibir guardar silencio. la indestructible, La tentación. la inquebrantable y La siempre tentación hay que viva denunciarla. semilla de la palabra de Dios. Denunciarla. Y no volveré a ser el mismo. Hombres, la mujer puede Amén. denunciar la tentación Amén. con- Gloria a con la Dios. esposa. Gloria al Señor. A mí me ha ido muy bien. Ladrón al acecho, Gloria a Dios. no te descuides. Lástima que no les puedo presentar aquí la diapositiva. Pero la pueden ver ¿Qué pasaba? en la página David del Face de la mandó iglesia. matar De la a iglesia. este hombre. Ahí Y ven para la este diapositiva. momento, Muy bonita. David Me la hizo había mi hija. pasado por alto a Dios. Vaya conmigo, por David dijo, favor, bueno, a ya este hombre Juan murió. capítulo 10. Ahora sí el problema El Evangelio de Juan, se acabó. capítulo 10. Pero lo que no sabía es que papá estaba viendo. Y papá, como buen papá, él no deja pasar por Vamos a alto ver el nuestros versículo errores. 1 y Él 2. no deja pasar por alto nuestras metidas de pata. No, señor. Si papá terrenal Y luego saltamos al nos da 10. papá, él también. Él también. Amén. Dice la palabra, La palabra de Dios. De en cierto, Hebreos de cierto 12:6 os digo, aquí dice está que hablando Él el Señor Jesucristo. disciplina. el que no entre sus por la hijos, puerta porque los ama. en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón Recibido. No, señor. y salteador. Y entonces el Señor, Mas el como que estaba entra mirando por la todo, puerta, llamó a un profeta el llamado pas- Natán, le dijo, venga, vaya, dígale allá al cabezón de David, que cree que yo no he visto nada. Vaya, y le tira las orejas. Y Natán fue donde el rey y le dijo, oh mi rey, vengo a contarle una historia que pasó. Una historia que pasó en mi pueblo. El rey le dijo, sí, sí. El rey le dijo, sí, claro, una historia. ¿Qué pasó? Dijo, no, pues que en mi pueblo habían dos hombres. Uno era muy rico y otro era muy pobre. Y el hombre que era muy pobre era un hombre muy bueno, pero era muy pobre y solamente tenía una ovejita que había criado con mucho amor. Era como la mascota de su casa. Todos en su casa la amaban, ella entraba, incluso la subían hasta la sala, se ponían a ver televisión con ella, le daban tetero. Era el amor de esa familia, esa ovejita. Y el otro era muy adinerado y tenía muchas ovejas, muchas, miles de ovejas. Pero un día el hombre adinerado recibió una visita. Y este malvado hombre, en vez de tomar una de las tantas ovejas que él tenía, fue y mandó a tomar la ovejita, la única ovejita que este pobre hombre tenía, y la mató. Y David entonces entró en cólera y dijo, ¿cómo? No puede ser, ese hombre malvado merece la muerte. Y David, que dijo esto, de una vez el profeta le levanta la voz y le dice, pues ese hombre malvado eres tú. Y David quedó pálido y sentado. Porque tú, teniendo muchas mujeres, fue a tomar la mujer ajena. Y esto te va a costar muy caro. Entonces vamos a mirar las consecuencias del pecado de David. Pero para mirar las consecuencias del pecado de David, tengo que recordarles, ¿cuál fue el primer pecado? ¿Cómo? Ok, pero ya después de eso, el primer pecado como tal, sexual, adulterio, pecado sexual, ¿cierto? Y el segundo pecado, muerte. Tengan eso presente. Entonces vamos a mirar, ¿qué pasó cuando todo iba bien? Tiempo después, uno de los hijos de David, llamado Amnón,
Se enamoró perdidamente de su hermana, de su media hermana llamada Tamar. Ellos eran hermanos por papá, de mamá diferente. Y fue tanto que se enamoró tan tragadamente, tan perdidamente, que la violó. Un hermano de ella, o sea, un hijo del rey, violó a su propia hermana. Entonces ahora, ¿qué pecado hubo en la familia del rey? Sexual. ¿Cuál fue el primer pecado de David? Sexual. Y ahora, ¿qué está viendo en su familia? Pecado sexual. La gente cree que dice, no, pues, ¿pecar es o qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por este diciembre que pasó, o sea, el diciembre anterior, para el 31 de diciembre, estábamos en Barranquilla, en la casa de mis suegros. Estábamos en 31, eran como las 12, ya nos habían, un poquito más de las 12, ya nos habíamos dado el feliz año. Mis cuñados estaban un poquito allá como en la calle, allá cierran las calles, no pasan casi carros. Entonces estaban en una mesa jugando dominó, como buenos costeños, ¿cierto? Jugando dominó, tomando cerveza, chévere, por allá otro grupito. Y yo estaba aquí con mis cuñadas, con mi suegra y mi esposa, estábamos hablando, y John David estaba por allá. Y yo digo, bueno, ya ha pasado estamos el 31, bueno, yo debería tomar una cervecita. Dije yo me voy a tomar una cerveza y me voy a dormir. Al fin y al cabo yo no peco con tomar una cerveza. Y estaba yo aquí como pensando, ¿no? Pensando, cuando el Espíritu Santo me comienza a hablar y me dice, ok, usted se puede tomar la cerveza, usted no pega con eso, no hay problema. Pero me dijo, mira para allá. Y miré, ahí está su hijo. Me dijo, usted se puede tomar la cerveza y usted la domina porque usted no tuvo problemas con el alcohol. Yo era los que iba a una fiesta, me tomaba 2, 3, 4 cervezas, nunca me emborrachaba, o me emborrachaba cuando quería emborracharme, cuando no, era un bebedor social, así que no tenía problema con eso. Yo aprendí a dominar el trago en esa parte. Pero el Espíritu Santo me dijo, mire, ahí está su hijo. Si él te ve a ti tomándose una cerveza, él puede decirle, papá, yo también quiero una. Y lo primero es que tú no tienes la autoridad para decirle no tomes. Pero va algo más importante, me dijo el Espíritu Santo. Ahí el Señor me estaba hablando, me dijo, el problema es que tú la dominas, él no. Y yo, bueno, está bien, Señor. Quedé frío. ¿Qué me estaba diciendo, Señor? Esto. Tu hijo te ve tomándose una cerveza, él lo va a querer hacer. Y puede ser un problema de él después, el alcoholismo. ¿Sí ve? Entonces, no es tanto lo que podamos hacer. Pablo decía, todo me es lícito, ¿cierto? Todo yo lo puedo hacer, pero, ¿cómo es que dice? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Para mí era lícito en ese momento tomarme una cerveza. Pero ¿qué me dijo el Señor? No te conviene. Ojo. Quizás hay cosas que el mundo te dice, pero tú lo puedes hacer, eso no es pecado. ¿Pero qué? No nos conviene. No nos conviene. ¡Wow! Tremendo. El primer pecado de David fue sexual. ¿Y qué le dijo David al diablo? Entra a mi casa. Y el diablo entró como bordón sin rejo. Y comenzó a deshacer, a hacer de las suyas. Y mire, una violación. Esa niña tenía, el hermano mayor de ella era Absalón, que era el primogénito de David. Absalón
le cogió ira a este muchacho porque había violado a su hermana. Y David estaba esperando que el rey hiciera algo, pero el rey no hizo nada. El rey dejó que el agua fluyera. Y Absalón dijo, ok, yo me las cobro. Absalón dejó pasar 2 años. Dejó que las aguas se tranquilizaran. A los 2 años hizo una fiesta, le dijo al rey, papá, deja ir a todos mis hermanos a la fiesta que yo voy a hacer para que todos festejemos. Y el rey no le vio nada malo, dijo, sí, que vayan. Cuando estaban en la fiesta, estaban todos tomaditos. Él le dio órdenes a uno de sus esclavos, de sus siervos, le dijo, tomen a Amnón y mátenlo. Y estos tipos tomaron a ese muchacho y lo mataron. ¿Cuál fue el segundo pecado de David? Muerte. ¿Y ahora qué está pasando en su familia? Muerte. ¿Todo por qué? Porque un día se desenfocó. ¿Todo por qué? Porque un día quiso dar soluciones humanas a un problema humano. Nosotros estamos para dar soluciones divinas a los problemas que se nos presenten en nuestro día a día. Tremendo. Ahora ya había un pecado sexual y ahora hay muerte en la familia de David. Su hija había sido mancillada, avergonzada. Y ahora un hijo muerto. Pero ahí no termina todo. Luego su hijo Absalón, el que mató a Amnón, a su hermano, años después, se levanta contra el rey, contra su propio papá, a quitarle el reinado y lo amenaza de muerte. Y David tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque Absalón lo iba a matar, su propio hijo. Pero ahí no termina todo. Después hubo enfrentamiento entre el ejército de David y el ejército de Absalón. Y en ese enfrentamiento, su hijo Absalón muere. Mire en lo que le salió la chancita a David con Betsabé. Yo creo que ese hombre, para ese tiempo, se tenía que estar arrepintiendo todos los días de su vida cuando mandó llamar a esa mujer. Mis amados, no hay nada oculto, escúcheme bien, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Ojo con lo que estamos haciendo. Ojo, hombre, con lo que estás haciendo. Con lo que está pasando en tu mente. No le des rienda suelta al diablo en tu mente. Mujeres, ojo con lo que están haciendo. No le den rienda suelta al diablo en su mente. Mantengámonos conectados con la palabra. Cristo es la palabra. Amén. Y esto de la muerte de Absalón para David fue muy duro. Dice que lloró desconsoladamente. Yo creo que si David hubiese podido revertir el tiempo, no hubiese hecho eso. Pero ya era demasiado tarde. Tenía que de ahí en adelante cargar con la culpa de lo que había sucedido en sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque con ese pecado David le abrió las puertas de su familia al diablo y le dijo, ve y haga con mis hijos lo que tú quieras. Haga con mi familia lo que tú quieras. Y de lo que se siembra, él sembró un pecado sexual, recogió pecado sexual en su familia. Segundo, él sembró muerte y recogió muerte en su familia. Tremendo. Con el pecado no se puede jugar. No se puede jugar. Amén. A manera de conclusión, vaya conmigo a Romanos 8:18. Y Romanos 8:18 dice la palabra,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Amén. Es verdad. En Cristo, a nosotros los hijos de Dios, por estar en Cristo, por el solo hecho de estar en Cristo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, incluso aflicciones que el mundo no tiene, por el solo hecho de ser cristianos. Pero déjeme decirle algo, para nosotros viene algo que para el mundo no es. Para nosotros viene algo que para el mundo no vendrá. ¿Y cuál es? Su gloria venidera. Y por esa gloria que es para nosotros y que el mundo no va a poder tener, que el mundo no va a poder ver, por esa gloria vale la pena guardarnos para el Señor. Por esa gloria vale la pena muchas veces agachar la cabeza y decirle a la tentación no. Decirle al diablo no. Amén. Póngase de pie, por favor.